Hola a todos, soy Pedro José Gómez Cascales, geógrafo y meteorólogo del proyecto Meteorihuela, de Orihuela, Alicante. En este vídeo vamos a hablar sobre la correlación de las variables meteorológicas y el coronavirus. ¡Vamos a ello! Antes de entrar a hablar del impacto que tiene el confinamiento en el clima, vamos a ver un estudio preliminar que ha realizado la Agencia Estatal de Meteorología en conjunto con el Instituto de Salud Carlos III, en el que se correlacionan las variables meteorológicas con el COVID-19. Como decía, la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III trabajan conjuntamente para investigar la influencia de variables meteorológicas y de la contaminación atmosférica en la incidencia y propagación de la enfermedad COVID-19 en España. Resultados preliminares indican que en nuestro país el índice de afectación aumenta a menor temperatura promedio. En este estudio también se indica que la humedad del aire puede incidir en la propagación y transmisión de la enfermedad, principalmente en el sentido de que las altas temperaturas y la alta humedad reducen la transmisión y propagación del virus, por lo que la llegada de la temporada primaveral y estival en el hemisferio norte podría reducir la transmisión del COVID-19. Este estudio podría verificarse ya que las ciudades o zonas con temperaturas más bajas han tenido un mayor número de contagios frente a las de temperaturas más altas. Las predicciones a largo plazo estiman anomalías positivas en el mes de mayo, por lo que podríamos hablar de un mes de mayo más cálido de lo normal. Esto podría ser una buena noticia para combatir el virus. Por otro lado, en el estudio también se analizan cómo otro tipo de factores ambientales, como la contaminación atmosférica y en especial las concentraciones de material particulado, pueden agravar la enfermedad. Como comentaba anteriormente, es un estudio preliminar, no está 100% comprobado, pero en las últimas líneas del escrito se afirma que existe una estrecha relación entre el coronavirus y la contaminación atmosférica. La contaminación del aire reduce como media unos 2 años en la esperanza de vida y afecta al sistema respiratorio. Por otro lado, el coronavirus es una enfermedad que en su estado más crítico afecta a los pulmones, por lo que a mayor contaminación la enfermedad puede resultar más mortal en las personas de riesgo. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. Además, esto está relacionado con estudios que confirman que los habitantes
de los países con más contaminación tienen más riesgo de padecer coronavirus. Estudios confirman que en ciudades muy contaminadas las personas tienen más riesgo de padecer coronavirus. La exposición a largo plazo a la contaminación del aire hace que se empeoren las afecciones pulmonares y cardíacas crónicas, debilitando la capacidad de los pacientes en la lucha contra el virus y aumentando sus probabilidades de fallecer. Esta relación entre coronavirus y contaminación habrá que estudiarla en países como la India, el tercer país del mundo con la peor calidad del aire. Los estudios apuntan a que la reducción de la contaminación podría ser, por tanto, un punto a favor en futuras pandemias. La bajada actual de emisiones de gases invernadero, al tener menos industria, menos coches, menos aviones, debido al estado de alarma en el que nos encontramos confinados, no se va a notar de forma inmediata en los registros de concentración de CO2 en la atmósfera. La vida media de los gases de efecto invernadero en la atmósfera está entre decenios y milenios. Reducir la emisión solo durante semanas o meses tiene un impacto muy pequeño en ellos, pero desde luego sí se nota en esa otra contaminación más cercana, la del NO2, que son las partículas en suspensión y los gases reactivos, que tienen una vida de días en la atmósfera y que forman la boina de las grandes ciudades, que ahora ha desaparecido como se ve a simple vista y como respaldan los datos de la calidad del aire en ciudades. ¿Cuál es el impacto del confinamiento en el clima? Como acabamos de señalar, la cuarentena tiene gran repercusión en la contaminación del aire, que está estrechamente relacionada con el cambio climático. Tiene consecuencias múltiples y de impacto global, derivadas principalmente en los cambios de patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Os voy a poner un pequeño vídeo en el que podemos ver las grandes diferencias visuales de contaminación antes y durante el confinamiento, en una de las zonas más contaminadas del mundo, como es la India. El Himalaya se puede ver desde la India por primera vez en décadas. El confinamiento decretado en el país por el coronavirus ha cerrado industrias, cancelado vuelos y reducido la movilidad, mejorando la calidad del aire radicalmente en el país. Esto ha hecho posible imágenes como estas, en las que se observa la cordillera del Himalaya desde ciudades como Jalandhar a casi 200 kilómetros de distancia. La India tiene 21 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo, 6 de ellas entre las 10 primeras, según los datos de EQI. Otro ejemplo de que el coronavirus está teniendo un impacto directo en la contaminación es esta imagen captada por la Agencia Espacial Europea, donde se ve que las emisiones de dióxido de nitrógeno han descendido de manera muy notable, sobre todo en el norte de Italia. En nuestro país se nota especialmente en Madrid y Barcelona. Esta otra animación, correspondiente al tráfico aéreo en el inicio del mes de abril, nos muestra una clara diferencia en el número de vuelos. Menos aviones, hasta un 95% menos que en las mismas fechas en 2019. Da lugar, lógicamente, a una menor contaminación. No obstante, todo tiene su controversia. Las observaciones a tiempo real que se toman en los aviones e incluso en los grandes buques o barcos alimentan e influyen directamente en los modelos meteorológicos. Para mi trabajo como meteorólogo, no es del todo bueno que se hayan reducido los vuelos, puesto que el análisis y la fiabilidad de las predicciones meteorológicas es relativamente menor.
Un dato curioso a destacar es que en España, desde que estamos confinados, estamos a bordo de una tendencia húmeda. No para de llover. No obstante, no existe ninguna relación científica en que esté lloviendo más por existir menos contaminación. En el caso particular de nuestro país, está lloviendo más porque la dinámica atmosférica así lo refleja. Tenemos un fuerte bloqueo anticiclónico en las Islas Británicas y Escandinavia, permitiendo así que las perturbaciones campen a sus anchas por el suroeste de Europa, es decir, por nuestras latitudes. Pero la reducción de la contaminación y nuestro confinamiento sí está provocando cambios en los animales, que están ocupando las calles y otros espacios que anteriormente eran su hábitat. Los paticos por ahí en medio. ¿Dónde vais? Tira. Anda. Otra de las consecuencias de la pandemia del coronavirus es que se ha cerrado el turismo en todos los parques nacionales de Kenia y los animales salvajes han recuperado espacios que había ocupado el hombre. Un equipo que rueda para Televisión Española y al que la pandemia ha dejado aislado en la reserva de Masai Mara es testigo privilegiado de estos cambios. Más rey de la selva que nunca, el león ha recuperado el mando ahora que el coronavirus ha alejado a las personas de la Reserva Natural de Masai Mara. La construcción que usaban los turistas para esperar a las avionetas o los jeeps de las excursiones se ha convertido en un lugar perfecto para su siesta. Nunca había visto algo así, y es porque ya no queda nadie aquí. Al fin y al cabo, esto está en medio de su territorio, asegura Benson, guía de un equipo que rueda un documental para Televisión Española y que se ha quedado atrapado allí. Hay una densidad de población bajísima y los animales están volviendo a comportarse como seguramente lo hacían hace cientos de años. Una oportunidad única para grabarlos con la ayuda de Benson. Es masái y conoce a la perfección esta tierra que su tribu habita desde hace siglos. Aunque viven aislados en sus chozas de adobe y estiércol, les asusta que el coronavirus llegue hasta aquí. Intentamos seguir las medidas de protección impuestas por el gobierno, como lavarnos las manos. Están muy consternados. En sus aldeas, en sus manyatas, tienen radio donde pueden escuchar las noticias. También les preocupa perder los ingresos que supone la visita de hasta 140.000 turistas al año, cuenta el naturalista español, al que su pasión por los leones le llevó a instalarse hace más de una década en la reserva de Masai Mara. De su madre. Qué curioso cómo descansa el león en un espacio creado por el hombre, aunque anteriormente era su hábitat. Y ya por último, me encantaría enseñaros una herramienta que nos muestra de manera actualizada el número de contagiados por coronavirus en todo el mundo. Resulta interesante, puesto que los países con menos contagiados son los que menos turismo tienen y además, en algunos casos, coinciden con un periodo o estación del año de altas temperaturas. Espero que os haya gustado y haber conseguido que os pique un poco la curiosidad por la meteorología, aunque en este vídeo no haya hablado de lleno sobre ello. Me gustaría animaros a estudiar meteorología. Se puede hacer de dos formas, por letras o por ciencias. Por letras, estudiando geografía y ordenación del territorio y después haciendo un máster en geofísica y meteorología. Por ciencias, estudiando física y después haciendo el máster en geofísica y meteorología. Os animo a que sigáis Meteorihuela y cualquier duda os la resuelvo
por las redes sociales de mi proyecto, en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto, un saludo.